y hay una jurisprudencia que es vinculante. ¿Cuál es la vinculante y cuál es no la vinculante? Con la mano. Pues la de la Corte cuando exacto. O mejor así, son vinculantes cuando son de la Corte Constitucional, cuando son sentencias. Según también que son sentencias unificadas. ¿Listo? ¿Cuándo más son vinculantes? ¿Cuándo más pueden ser vinculantes las sentencias? David lo dijo en la clase pasada, el otro David. Cuando son cuando son sentencias que son reiteradas, ¿sí? También terminan siendo vinculantes. Y las que son dadas por las altas cortes. Pero una sentencia ordinaria es vinculante. Es decir, la de un juez promiscuo. No, eso no es vinculante. Lo que pasa es que cuando se habla de cosas juzgadas es que ya no se vuelve a hablar del mismo tema. Ya terminó el conflicto ahí. Eso hace referencia a cosas juzgadas. ¿Listo? Entonces, el más común, proceso de familia. ¿Ya? Tenemos un proceso de alimentos. Tenemos un proceso de alimentos. Donde vamos a fijar la cuota alimentaria para el niño. ¿Ya? Entonces, esa sentencia hace tránsito a cosa juzgada en familia, en procesos de alimentos. ¿Qué creen ustedes? Sé que no lo han visto, pero ¿qué creen ustedes? Porque salían inconvenientes. Los únicos asuntos son los de familia que no hacen tránsito a cosa juzgada, es decir, el proceso o el asunto no muere ahí. ¿Ya? Un proceso de una letra de cambio. David me debe a mí 10 millones de pesos. Yo lo demando por un ejecutivo. La sentencia que me va a decir, sí, David, págale los 10 millones más los intereses. Esa sentencia hace tránsito a cosa juzgada. Es decir, ese asunto ya murió ahí. Yo no puedo volver a hablar del mismo asunto. ¿Listo? A eso se referencia a cosa juzgada. Entonces, es vinculante. Corte Constitucional, sentencia de Corte Constitucional, sentencias de altas cortes que sean unificadas, o sea, que tengan los mismos conceptos y que sean sentencias reiteradas. ¿Listo? De lo contrario, esa jurisprudencia no es vinculante. ¿Ya? Entonces, retomando, con el derecho procesal, la relación jurídica en la que se basa ese derecho procesal es trilateral. Manu, ¿dónde quedó? ¿Sí? ¿Por qué es trilateral? Porque hablamos de trilateral en ese derecho procesal. ¿Qué piensan ustedes? Listo, involucra varias partes. ¿A qué partes involucra? Juez, muy bien. Denunciante y denunciado. Juez, demandante y demandado. Sí, o denunciante, denunciado, sí. ¿Cierto? Entonces, es trilateral
hay un nexo entre el juez, demandante o denunciante o querellante y demandado. Listo, miren que hay tres partes. Juez, o mejor llamemos este demandante actor y este demandado opositor. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O alguna duda? Listo. Entonces, este derecho procesal, además de esta relación trilateral, pues ese nexo entre juez, actor y opositor, constituye un aspecto formal o instrumental. ¿Cómo? ¿Qué es formal o instrumental? ¿Pero qué es? Eso hace parte del derecho procesal. ¿Listo? Que además de esa relación trilateral, el derecho procesal es formal e instrumental. ¿Por qué es formal o instrumental? ¿Qué habíamos dicho hace 8 días que era el derecho procesal? Y que procesa, transforma, ¿cierto? Habíamos dicho eso. Es el instrumento para aplicarla. Acercada. Hola. Uy, qué maravilla. ¿Qué más? ¿Bien o no? ¿Te llegaron todos? Ah, bueno. Muchachos, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde la facultad queremos pedirle el favor que revisen sus horarios porque todas las aulas fueron cambiadas el día sábado. ¿Está bien? ¿Listo? Gracias. Entonces, cuando hablamos de ese derecho instrumental o formal, es porque está destinado a procesar la materia. Cuando hablamos de procesar la materia, es de procesar ese conflicto que surge del derecho sustancial. Recuerden que el derecho procesal se activa cuando hay una vulneración de ese derecho sustancial. ¿Ya? ¿Y qué habíamos dicho que es ese derecho sustancial? Como que está en la norma, los códigos, ¿cierto? Ese derecho procesal surge cuando se vulnera ese derecho sustancial. Entonces, cuando se vulnera ese derecho sustancial, cuando hablamos de ese formal o instrumental, que ese derecho procesal es el instrumento para yo poder resolver el conflicto que hay con ese derecho sustancial. ¿Me van entendiendo ahí o no? Si no me van entendiendo, me dicen. Listo, no me entienden. ¿Qué no me entienden? Hola. ¿Ah? Listo. Cuando hablamos de formal, y lo vamos a ver más adelante, pero se los voy a adelantar, cuando hablamos de formal es la forma, ¿listo? De ese proceso. ¿Cómo me va guiando a mí el proceso para yo resolver ese conflicto? ¿Listo? Mejor dicho, ¿qué es el conflicto? Diferencia entre dos personas. Listo, diferencia entre dos personas, ¿cierto?
Entonces, cuando hablamos de formal o instrumental, es que se ha vulnerado ese derecho sustancial por una de las partes, o no siempre por una de las partes, porque el derecho penal, ¿qué es? Mire que dice, el que matare a otro, el que robare, ¿sí? A veces la conducta es de una sola persona. ¿Listo? Entonces, cuando yo vulnero ese derecho sustancial, yo activo el derecho procesal. El derecho sustancial es el que da la ley y el derecho a reclamar algo. El derecho a reclamar algo viene a ser el procesal. Eso no es el derecho está en lo sustancial, si no lo procesa, la forma que se el derecho. De nada sirve que usted tener un lapicero, pero si usted no sabe usar. La profe que Acuérdense del ejemplo que yo les puse en la clase pasada, pero me alegra. Todos tenemos derecho a la salud, ¿cierto? Eso es un derecho sustancial. Todos tenemos derecho a la salud. Pero a Alejandro no le están dando los medicamentos. Alejandro y yo teníamos la misma enfermedad. A mí me dan los medicamentos, a Alejandro no le dan los medicamentos. Yo tengo, mire que acá hablamos de actor, ¿cierto? Yo tengo que activar el aparato judicial para que a mí me den los medicamentos. No, porque yo los tengo. ¿A quién le toca activar ese aparato judicial por ese derecho sustancial que le están vulnerando? Alejandro. ¿Sí? Entonces, el derecho sustancial es la norma. el instrumento y el sustancial es la finalidad. Pero la finalidad de qué? Yo lo tengo así como traté como estudiar profesional acá. Tengo así, el derecho procesal es el cómo. El derecho sustancial es el que dice la ley. Entonces, tengo un juicio sacado de el juicio que debo hacer para que me entreguen la casa. Es derecho procesal. Y el derecho sustancial es el que la ley, es el que dice la ley que tengo derecho a esa casa. Sí, exacto. Es lo que está en la norma. ¿Ya? Los que vieron propiedad y posesión conmigo, la acción extraordinaria, la posesión, ¿cierto? Entonces, yo estoy en esta casa hace más de 10 años, 20 años. ¿Qué tengo que cumplir? ¿Cuáles son los requisitos que yo tengo que cumplir? A ver, Alexis. Listo. El ánimo y el coro, ¿cierto? Pero la misma ley me está diciendo, yo tengo que tener el ánimo y el coro. ¿Ya? Lo sustancial. Listo. Ah, bueno, yo tengo derecho, la ley me dice que si yo tengo más de 10 años, que si hago ánimo de señor y dueño, que si cumplo los requisitos, yo puedo iniciar el proceso de prescripción adquisitiva de dominio extraordinario. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Activo el derecho procesal, presento una demanda, ¿ya? Para que me den ese derecho sustancial. ¿Ya? La seguridad jurídica y los estatus como Lo que estoy pidiendo. Ya el juez me diga si usted tiene la razón, usted tiene el derecho a esa casa, o me diga no tiene derecho a esa casa. Pero hay un derecho sustancial que está en la norma. ¿Ya? El derecho procesal es para. Ese sería como el taxativo, Exacto. Eso lo que está en la norma, en los códigos. ¿Ya? Lo que está en los códigos, en la Constitución, ese es el derecho sustancial. El derecho procesal, yo lo activo cuando me están vulnerando, por eso hablamos de conflicto en derecho procesal. ¿Ya? Porque si no hay conflicto, yo no necesito iniciar un proceso. Ahí sí me van entendiendo, seguro. ¿Queda más claro? ¿O alguna duda? Entonces, cuando se vulnera ese derecho sustancial, que tengo que iniciar ese derecho procesal, aparece el conflicto. ¿Qué es el conflicto para ustedes? ¿Un desacuerdo? Listo, un desacuerdo. ¿Qué más? es un hecho jurídico. Es el proceso
Entonces, jurídicamente, ¿qué se entiende por conflicto? El incumplimiento de ese derecho sustancial. El conflicto jurídicamente es el incumplimiento del derecho sustancial. Y David y yo celebramos un contrato, una promesa compra-venta. ¿Ya? Pero 10 apartamentos. Pues los va a vender, ¿cierto? Entonces, en esa promesa está plasmada la normativa del Código Civil, ¿ya? Tenemos cláusula penal, normalmente la cláusula penal es del 10 o 20%, ¿cierto? Pero acordemos que uno de los principios fundamentales también, ¿cuáles son? La voluntad privada, ¿ya? Entonces, David y yo estipulamos como cláusula penal el 30%. ¿Listo? Entonces, David me dice no, después de firmar el contrato, no, venga, que es que ese 30% yo no lo voy a poder cumplir. Vamos a tener que hacer efectiva la cláusula penal, pero esa cláusula penal creo que está muy alta. Yo sí le voy a decir, usted ya firmó, ¿cierto? Entonces, ahí ya hay un conflicto. Porque ya, ¿cómo? Hubo un incumplimiento y ya él le está poniendo problema con ese 30%. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos corresponde hacer o qué nos tocará hacer? ¿Qué alternativas creen ustedes que David y yo tenemos antes de un proceso judicial? ¿Ah? ¿Qué Alexis? Entonces, ¿Hasta qué punto apenas se puede considerar, digamos, un porcentaje muy alto fuera de común? Pero, digamos, el interés es uno que utiliza la máxima tasa de usura. En un contrato, si yo me paso y le digo, voy a poner el 50, el 60, ¿hasta qué punto me puedo respetar esa cláusula? Que no sea abusivo. Que no sea abusivo, porque el 30 O sea, sea hay un abusivo, que no sea poco abusivo. sí, pero hay unas, eso lo van a ver en contrato y se llaman cláusulas leoninas. Leonidas. Sí. Cuando son desproporcionadas. Ahí se cae. Sí, entonces ya David iniciará el proceso, bueno, que se regulen esas cláusulas, ¿cierto? Lo de la comisión, que por la costumbre realmente no está algo reglamentado, pero le pedimos a la lonja, venga, certifíquenos cuánto es la comisión, hace 3% para rural y si no urbano rural será el 4%, ¿cierto? Entonces, pero estipulamos David y yo no, el 5, el 6 o el 1%. ¿Ya? Ahí sí, acuerdo de voluntad. Ustedes lo estipularon. ¿Ya? Ah, es que firmamos al 1%. Yo después digo, mira, yo como me doy de boba en la cama, pues yo mismo, ¿cierto? No, venga David, uno de los 3, es que firmamos al 1%. Acuerdo de A la voluntad. inversa se puede también, lo que ya sin menos. Pero, Más difícil. más, o sea, no es que sea difícil, ¿cierto? Pero está el acuerdo de voluntad. ¿Ya? Exacto. Ya tendrás que demostrar, ¿qué tendrá que demostrar? Superioridad de la norma. Hay un ¿Cuál No, superioridad de la que norma? no hubo de mala fe, o sea, que él- ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? dolo, Exacto. Tengo que demostrar, exacto, que firmé ese contrato con error, fuerza o dolo. ¿Listo? Pero obviamente lo tendré que demostrar. Es que el derecho. El error puede ser el desconocimiento. no, la responsabilidad. Compañero, no. Es que el derecho todo es escrito. De boca solamente los dedos. Lea el artículo 9 del Código Civil que dice. Artículo 9 para la respuesta de David. Ah, yo me lo sé. Ah,
El desconocimiento de la norma no te exime. Exacto. Pero la penal es diferente. Aprendas ese artículo. Listo. Entonces, para resolver el conflicto antes de este litigio, tenemos varias alternativas o medios de solucionar el conflicto. ¿Listo? Entonces están los mecanismos alternativos. Mucha gente y yo los llamamos de resolución de conflictos. Pero ustedes en los libros y en todas partes lo van a ver como mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Cómo lo llama usted, profe? Mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿Y cómo se llaman los otros? De solución de conflictos. Solución. Entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál piensan ustedes que puede ser la diferencia entre resolución de conflictos y solución de conflictos? Resoluciones que están resolviendo algo que ya estaba Ya está el problema. Es algo que ha solucionado. Ya está solucionado. Más No, que cortito. ya estaba el problema. Siga. Las ganas de la profesora de poner problema, de complicar las cosas. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es resolver y qué es solucionar? Solucionar es antes de. No, el mutuo acuerdo, uno es resolver, sería como un conjunto médico. Y Y solucionar es dar Libertad. la cosa y ya. Bueno, cuando tú hablas de punto medio, ¿qué hace referencia? Que como yo tengo un acuerdo, pues que los dos tienen que hacer en alguna parte, porque es resoluciones. replantear. O sea, en resolución hay un, Va por ahí. hay un ganador y un perdedor. En resolución. Vea, en conciliación o los mecanismos alternativos de resolución de conflictos siempre le apuestan es al gana-gana, no a un ganador y un perdedor, porque eso se ve en el litigio, ¿ya? En cambio, en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos lo que se busca es, ¿listo? Hay un actor, hay un opositor, venga, ¿cómo resolvemos? Y ganamos los dos, ¿ya? Entonces, aquí puede ser solución de conflictos es cuando está en una etapa de procedibilidad, o sea, que no se ha ido. No se meta todavía en el conflicto, en el litigio. El proceso es una línea de tiempo. ¿Ya? Hagamos esto, proceso o litigio, pues. Cuando hablamos de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, es porque todavía no ha iniciado el proceso. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, aquí puede estar esta etapa de los mecanismos. Esas son las caras de cobranza, antes de... ¿Sí? Entonces, yo agoto primero ese mecanismo alternativo. Entonces, cuando hablamos de solución, que Alexis iba por esa línea, cuando hablamos de mecanismos alternativos, la palabra solución se refiere solo a la eliminación del problema en concreto. ¿Ya? David, señor. Profe, en estos pleitos o antes del litigio pasa que uno hace inicia un proceso, un mecanismo, entonces hay un incumplimiento, yo me siento con la persona
y alguna reunión, esa persona vuelve incumple. Se podría considerar que al volver a incumplir se podría adoptar otro nombre o se utilizaría el mismo nombre. Como hombre, ya me incumpliste 2 o 3 veces y yo todavía no quiero. Ya, usted puede llamar ya lo vamos a ver las diferentes figuras de los mecanismos. Usted puede llamar a conciliación las veces que lo quiera, hasta donde el bolsillo suyo le aguante. ¿Sí? Me incumpliste la primera vez. Segunda conciliación. Se debe hacer de pronto un otro hace contrato inicial por el incumplimiento, una aceptación de incumplimiento, pero eso no se hace. No lo haría. No es necesario. Entonces, espera para que vamos paso por paso. Cuando hablamos de solución de conflictos, se refiere a la eliminación del problema. ¿Ya? Es decir, se enfoca solo en el resultado. Un proceso de alimentos. Llamo a David para que me dé alimentos. Listo. Cuando hablamos de solución de conflictos, en la audiencia de conciliación, el acta va a quedar, David va a dar 300.000 pesos quincenales, 600.000 pesos quincenales que se dividen en 300 quincenales. Listo. Firmamos el acta. Ahí hay una solución a un conflicto. ¿Cuál es la solución? Alimentos. Listo. La cuota alimentaria. Se soluciona el problema, pero no se solucionó realmente el conflicto que David y yo tenemos. En cambio, con la resolución de conflictos, en la audiencia, David va a decir, usted es una loca, usted me hace escándalo, usted no sé qué, me llaman todos los días. Usted se me catea la plata. Usted se me catea la plata, al niño nunca le toca nada, lo veo siempre con la misma ropa. La gasta con ¿cierto? esposo. ¿Sabe cosas? En cambio, la resolución de conflictos es abordar el tema desde ese origen de ese conflicto. ¿Listo? David, venga, sí, porque la está tratando así. Yo siempre Es que yo todavía la quiero. Muchas veces, cuando no sé si ustedes lo vayan a hacer, si van a ser conciliadores, si aquí en consultorio jurídico les toque hacer conciliaciones, no es solamente hacer la audiencia, fijación de cuota alimentaria, ¿cuánto mensual? Listo, chao. Muchachos, a veces nos toca también un poquito de psicología, ¿ya? Y escuchar a las partes. ¿Por qué? Porque a veces esa mamá o ese papá tienen un conflicto también interno. Por eso yo decía, es que el conflicto no es solo con la otra persona, también es con uno. Yo le hago el reproche a mira David, lo que pasa es que tú a mí nunca me escuchas. Yo te digo, tú me dices que siempre ves al niño con la misma ropa, pero yo siempre te digo cuánto es lo que se gasta el niño en la ropa, qué necesita, pero si nunca me lo da. ¿Ya? Entonces, como conciliadores, vamos a resolver, ¿ya? Ese conflicto, venga. Entonces, haga catarsis, hablen, que el diálogo sea más abierto, ¿sí? Y ahí estamos resolviendo el conflicto desde lo más profundo. ¿Para qué? Para que ese conflicto no vuelva a surgir. Puede que llegue el proceso, ¿sí? Exactamente. Pero ya el problema de comunicación de David y mío se solucionó, se resolvió, ¿ya? Pero igual David no me sigue pasando la cuota alimentaria. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Listo, David, mira, como no me la estás pasando, quiero que sepas que te voy a demandar, ¿ya? Entonces, esa resolución es aclarar ese conflicto, transformar la relación, la comunicación, para que ese conflicto siga escalando. Una pregunta. Si nosotros en conciliación llegamos a una cuota y un esa cuota, ¿ya de ahí yo lo puedo una vez reportar en el redal o falta todavía proceso? Para que en el aeropuerto no lo debemos salir. de vergüenza, Que responda por ese No me pagan cárcel por eso. Vamos bien hasta acá.
Comentarios, ¿no? ¿Me van entendiendo? No quiero seguir avanzando y que tengan dudas o que no me estén entendiendo. ¿Sí? Entonces, ahora sí, con los mecanismos alternativos de resolución de conflicto hay varias figuras. ¿Listo? Antes de. La primera, autocomposición. Cuando hablamos de autocomposición, es que ambas partes están solucionando el conflicto. Sin que se imponga la voluntad de otra. Aquí el actor puede sacrificar sus propios intereses. Es como llegar a un punto medio entre los dos. Sí, exactamente. Negociar un porcentaje. Exactamente, sí. Sacrificar sus intereses. Entonces, yo le tengo, David me pidió una plata prestada, ¿cierto? 10 millones de pesos, le dije el interés al 20 mensual. Llegó un momento en que David me dijo, no soy capaz de pagar. ¿Ya? Entonces, con la autocomposición, yo le digo, listo, no, pues David, resolvamos usted y yo. Págueme el capital, ¿sí? Devuélvame el capital, los 10 millones de pesos, y de intereses no me pague 20 pesos, sino que págueme 5 pesos. Pues. ¿Listo? Mire que ahí como actora me estoy sacrificando en los propios intereses. Pero para que David y yo podamos llegar a un acuerdo, ahí dice, listo, ya. Ambas partes llegaron a un acuerdo, no necesitamos otra persona, no necesitamos un proceso, lo resolvimos nosotros dos. ¿Listo? ¿Qué figura será con la autocomposición? El allanamiento, el desistimiento, la transacción, el desistimiento y la transacción. Cuando se le allana cargos. No, mentira, no. El allanamiento en civil, pero en civil es lo mismo, ¿sí? Es decir, sí, tiene toda la razón. Repite por favor, allanamiento. Desistimiento y transacción. Ahí no entra como los acuerdos que dan sobre cuando bajan. Uy, yo sé con H con D. ¿Cuál es la transacción? Transacción. ¿Qué es la transacción? Llegamos a un acuerdo, me entregas. Tengo tal tiempo. Otro mecanismo alternativo de conflictos es la autotutela. ¿Me puedes repetir allanamiento, desistimiento y transacción de dónde salieron? De la autocomposición. ¿Qué son las reglas que se dan? ¿Qué es la autocomposición? Es cuando salen. Cuando hay un acuerdo ahí. Cuando hay un acuerdo entre ambas partes, ¿cierto? Listo. Que la parte actora sacrifica sus propios intereses. ¿Listo? Entonces, son ejemplos de la autocomposición, el desistimiento, el allanamiento y la transacción. La autotutela. ¿Qué es la autotutela? Es la obligación del Estado
justicia privada. ¿Esto qué quiere decir? Que es la satisfacción directa de reclamar el derecho por su titular sin intervención del Estado. Ejemplos de esta autotutela. Ahí es donde yo puedo actuar en calidad de abogado de una suma inferior a la estipulada, que no necesita un abogado para eso por algo. Pero ahí estamos hablando de un proceso ya. Aquí los ejemplos son la legítima defensa. El estado de necesidad. El derecho de retención de necesidad. Derecho de retención y la huelga. La huelga. La vuelta que le dan a hacer usted, no sé, es la huelga. Entonces, ¿cuáles serían esas dos características de esta autocomposición? El Estado está reconociendo de alguna manera que como actuamos tardíamente, yo le voy a dar permiso a usted para que lo haga, obviamente dentro del marco legal, ¿cierto? Entonces, a David me debe 10 millones de pesos. David me dice, no tengo cómo pagarle. Sí tienen cómo pagarle. Cuando me los pague, se lo devuelvo. ¿Listo? Derecho de retención. O sea que yo puedo coger el carro y más que me dé plata. Así a la mano, voy por el carro. Pues tampoco No me es mala, pero. Yo puedo entrar a la finca y le saco las marranas. Es que lo mismo. Sí. Además, yo estoy ejerciendo una autotutela. eso también lo vimos el semestre pasado, que si a mí no me pagan las mejoras, ¿cierto? Si a mí no me pagan las mejoras, el juez a mí me autoriza, o la ley me autoriza con el derecho de retención. Yo le retengo hasta que me paguen. Yo le tengo que volver a usted la propiedad, no me va a pagar las mejoras, aquí me quedo hasta que me paguen las mejoras. ¿Ya? Es el derecho de retención, la legítima defensa. ¿Ah? Es que me parece curioso el derecho de retención. Si lo vimos el semestre pasado, pues tampoco tan arbitrariamente como cierto, ni tan coloquialmente, pero sino que donde vive Chucho, eso se ve. No, allá. Hágalo con el centro propio. No, pero alguien me dio dinero y tiene una bananera. ¿De qué manera puedo yo arreglar ese bien para guardar? Pero ¿qué objeto tiene? Pero es que yo creo Pero que si sí. vaya a hablar con el man y le dice, me voy a quedar con todos los árabes suyos hasta que me paguen. Yo creo que tienes que echar primero un recurso de lo que estamos viendo. Sí, sí. O sea, primero tengo una consideración pues. Sí, o sea, el derecho de retención es que suena contradictorio, pero mira que cuando tú inicias un proceso y el juez te dice, sí, tienes toda la razón, ¿ya? O no tienes toda la razón, devuélvele, ¿ya? Pero si no me va a pagar las mejoras entonces, a las que tengo derecho, que están las sentencias, entonces ¿qué? Aquí me quedo porque la ley me lo permite, ¿ya? Págueme mis mejoras y me voy. Debe haber ya una orden de un juez del pago. Por ejemplo, iniciamos el litigio, el juez reconoció el título No, porque ya está diciendo que para ejercer No, que ya después derecho de retención. Entonces, ¿por qué aplica en el caso? David, lo que pasa es que también yo siempre les he dicho, lo que está escrito es muy bonito, ¿cierto? Y eso pues no se aplica en todas partes.
usted molestaba, no sé si era cierto o no, y por eso yo molesto a David, porque David ponía ejemplos del semestre pasado, que eso allá no se veía, no sé en dónde se veía, y los que vieron con el cierto. Eso por allá, usted no le da, pero yo voy mando al juez a que el juez me diga si yo le puedo retener, no le diga, el carro me quedo yo con él, la moto me quedo con él, el celular me quedo con él, hasta que se lo pague. ¿Ya? La práctica. Como una Exacto, es cierto. Pero lo normal, o sea, lo que tiene que hacer para ese derecho de retención es que el juez diga si efectivamente sí lo puede hacer. Profe, pero aquí me surge aquí una duda, porque si es autotutela, o sea, que si para hacerse efectivo ese derecho tengo que activar el mecanismo judicial. Entonces, Ojo, pero no, o sea, para acá, dependiendo, ¿cierto? Porque mira que uno de los para ejemplos activar, que le hablando puse, puntualmente del derecho a retención. pero mire, esta es constitución que tiene código civil, porfa que me preste. Ya, gracias. Mire, buscamos aquí. Ejemplo, la legítima defensa. Usted no ve donde el fiscal dice, venga, es que se me está sacando cuchillo, me lo está enterrando, ¿le puedo pegar el tiro? No. ¿Usted qué hace? Se lo pega. Saca un tercero. Aquí estamos hablando de que, ¿Ah? aquí estamos hablando de que el Estado tiene que pasar en esa parte inicial para poder hacer Sí, la- claro, este mismo dice, como yo sé que es un poquito demorado, yo le permito a usted actuar dentro de lo legal, ¿cierto? Yo le permito a usted actuar dentro de lo legal. Entonces, una es la ausencia de ese tercero, es decir, la ausencia de ese Estado en poder intervenir a tiempo, y la otra característica es la imposición de esa fuerza por parte de esas partes. ¿Que lo chequee? Gracias. Mire, por ejemplo, el artículo 859, ¿sí? Dice, el derecho de retención, el usufructuario podrá retener la cosa fructuaria hasta el pago de los reembolsos e indemnizaciones a que según los artículos precedentes es obligado el propietario. ¿Cuáles son? Mejoras voluntarias, responsabilidad del usufructuario. Realmente está ahí, se podría hacer como un acuerdo con la persona por poder hacer la retención. Lo que pasa es que si tú haces las cosas es porque están en la propiedad. Sí, por eso, pero es hacer un acuerdo con la persona para que le pague a uno, ¿cierto? Y uno puede llevar la propiedad. Exacto, si estamos hablando de un mes. Sí, claro, porque entonces ahí ya sería una transacción. Ok, Sí. Si vamos a hacer ese acuerdo es porque hay una transacción. ¿Ya? Si no estás de acuerdo, es un derecho de retención. Venga, págueme, yo me voy cuando usted me pague. Listo, no dice para los requisitos del derecho de retención, no puedo tener el poder. Eso, bien que voy a empezar. Listo. Otra forma, la tercera, otras formas híbridas de resolver el conflicto. Formas híbridas. Aquí ya ingresa un tercero. En estas dos no hay tercero, es diferente a las partes. ¿Ya? El autocomposición y el autotutela son solamente las partes. En las híbridas ya aparece un tercero diferente a las partes. Pero ese tercero no decide el conflicto.
No decide. No. Lo que hace ese tercero es aproximar a las partes. un conciliador, Y un mediador. Pues digamos, centros de arbitraje, ¿no? Pues ahí están los conciliadores. Lo que pasa es que el árbitro decide y falla. Funge como juez. ¿Y yo cómo lo busco? ¿Quién es? Se busca en la página, hay árbitros, centros de arbitraje. Usted en el contrato pone el conflicto o el incumplimiento no se resuelve por centro de conciliación, sino por arbitramiento. ¿Ya? Cámara de comercio o ya usted escoge el que quiera. ¿Ya? Pues depende de eso. Por ejemplo, profe, ahorita pues ya toda el boom que hay sobre los procesos de insolvencia, ya digamos que los acreedores están colocando una cláusula que si hay un retraso puedan solucionar a través de arbitraje, o sea que no tenga que ir hasta un proceso judicial y así cobrar más rápido la deuda. El proceso de insolvencia de personas naturales o comerciantes o de pequeñas empresas, porque esa fue la modificación que se hizo, tiene sí o sí que agotar la etapa de conciliación. Sí o sí tiene que agotar la etapa de conciliación. No sé por qué están diciendo que se tiene que eliminar. En agota la etapa de conciliación, quien tiene que agotar esa primera etapa es la conciliación. ¿Ya? Si no hay conciliación, si no hay acuerdo, ya ahí sí se tiene que ir para donde juez, que está en la ley 1564 o el Código General de Procedimiento. ¿Ya? Pero primero tiene que estar esa etapa de negociación que es la conciliación. Además, ya voy, para yo poder iniciar el proceso de insolvencia de persona natural o pequeño comerciante, tengo que tener más de 2 o 3 deudas con más de 90 días. Pero no llevándolo al tema ya de solvencia, sino que ya las entidades pues como que busca de proteger de que los procesos no se les vaya hasta allá, así que un deudor se insolvente, pues la ley habilitó como algo para que se pueda hacer a través del arbitraje, entonces el cobro. Lo que pasa es que el arbitraje es más costoso, es mucho más Y eso costoso. se lo trasladan obviamente al deudor. Pero ¿quién tiene que pagar? El deudor que va a solicitar. Es que el proceso de insolvencia no lo va a solicitar el acreedor. El proceso de insolvencia lo solicita el deudor. ¿Y quién tiene que incurrir con esos gastos? Es el deudor. ¿Listo? Entonces, en estas formas híbridas que hay el tercero, que es ajeno al conflicto, pero que no resuelve, sino que acerca, entonces tenemos la conciliación y la mediación. La conciliación está regulada en el estatuto o en la ley 2220 del 2022. Ya no ley 640, donde ustedes vean algo que diga ley 640, pónganse en ayudar porque está derogada del 2022. Ley 2220 del 2022. Y salió ahorita en enero una ley que modifica ese decreto, esa ley. El 2220 del 2022. Modificada por la ley 042 del 2026. del 2026. De enero 21 de enero 26 del 2026. ¿Qué es la conciliación? La conciliación es un mecanismo mediante
imparcial. Cuando hablamos del tercero, sea, me les voy a adelantar un poquitico aquí en la cuarta, que son las heterocompositivas, que ya la vamos a ver. Cuando hablamos siempre de tercero, sea que acepte o sea que resuelva, es imparcial. ¿Listo? Si ustedes ven en conciliación que el conciliador 655p. se acerca a una de las partes, o sea, mejor dicho, el conciliador se puede recusar por las mismas causales que el juez. ¿Listo? Toma la decisión. A ver, el conciliador nunca toma la decisión, ¿cierto? Pero supongamos que yo sé que David, que es el conciliador, es hermano de Elizabeth, que es una de las partes. Entonces yo le solicito al director del centro de conciliación, venga. El conciliador, acuérdense, artículo 116, parte, ¿qué? La clase pasada. ¿Sí o no, María José? Pues sí, estaba aquí sentada. ¿Qué veramos del artículo 116 de la Constitución? ¿Ah? No, usted sí no ve. Pues ustedes se salvó, pero se tiene que desaclarar. Usted sí. Profe, principio de determinación de normas para su ejercicio. Ahí dices que artículo 116. Pero que hable el artículo 116. Pero que todavía para que lo leyó. Sí. Competencia y tradición. Tradición. Está mirando el chileno. Si me lo termina de decir, le doy el puntito a Andrés. Son los dos principios que No, leámoslo, por favor. ya transitoriamente Eso, Alejandro. resolver estos Explíqueme. ese artículo da potestad a los particulares para que transitoriamente deben resolver Siento que 16. Entonces, los conciliadores, como ejercen función jurisdiccional, porque la Constitución les da esa potestad, yo puedo recusar al conciliador por las mismas causales que un juez. ¿Listo? Entonces, el conciliador es un tercero imparcial que va a proponer fórmulas de arreglo, no a decidir el conflicto. Entonces el imparcial. ¿Cómo? ¿Cómo? Que propone fórmulas de arreglo. Bueno, ahí a veces no se consigue si es un acta de no acuerdo. Constancia. Eso, constancia. ¿Eso en qué lugar se ubica en el proceso? No se puede conciliar, entonces pues no se cumple la función. Bueno, entonces cuando hablamos de conciliación prejudicial es porque es antes del proceso. O sea, sin el conciliador. Sin el conciliador. Con el conciliador. La conciliación se divide, eso lo van a ver ustedes en mecanismos, pero entonces se los voy a explicar. En prejudicial y conciliación judicial. ¿Ya? Vuelvo al proceso de alimentos. David y yo no llegamos a ningún acuerdo. ¿Ya? Conciliación prejudicial. Un conciliador, un tercero imparcial, no propuso fórmulas de arreglo, fue fallida, entonces David y yo levantamos constancia de no acuerdo. Listo. Yo con esa constancia inicio el proceso. Porque el requisito de procedibilidad, ¿y qué requisito de procedibilidad? Que sí o sí me exigen la conciliación. ¿Sí? Agotar Eso puede ser en comisaría. Puede ser en comisaría. La conciliación puede ser comisaría, casa de justicia, bienestar
familiar, centro de conciliación privado, consultorio jurídico. ¿Listo? No llegamos a ningún acuerdo, inicia el proceso. En el proceso hay una audiencia, una conciliación judicial. ¿Quién va a ser el conciliador? El mismo juez. Él dice, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? No, entonces para ir a la audiencia sigue. Sí. Por ejemplo, el jueves yo tuve que ir a una conciliación de un tema de sucesión, pues que está complicado. En la conciliación no fueron pues 3 personas que debían ir con los que se iban a conciliar. Y lo que hizo el conciliador, pues el conciliador fue como, dijo que les iba a enviar como una notificación donde ellos expusieran el por qué no asistieron pues como a la conciliación. Y si ellos a los 3 días que tenían que responder no lo respondía, pues no daban como respuesta, no se notificaban, ya pasaba como ese proceso al juez para que el juez continuara. O sea que así es ese, o sea, debido al proceso de ese proceso si es así, si ellos no se notifican. Entonces, sí, claro, se explica. Entonces, el conciliador debe intervenir activamente. Pero eso es que En la conciliación. ¿Debe qué? Intervenir activamente, señor. Pues, pero hablando de las híbridas o de las alternativas. No, todavía seguimos aquí, todavía seguimos acá. En conciliación. Sí, sí. Sugiere soluciones concretas. En esta conciliación prejudicial pueden haber 2 resultados. Bueno, varios, pero se resumen en 2. Acuerdo, que el acuerdo puede ser total o parcial. No acuerdo, perdón, constancia. De no acuerdo o de inasistencia. Hombre, yo como demandante puedo obviar todo este proceso y decir que una vez que inicia el proceso, lo debo de agotar. Hay algunos que sí, por eso le dije, hay unos que sí o sí necesitan requisitos de seguridad. Si usted no presenta la conciliación, el juzgado le va a inadmitir. Y corra pues donde radica una conciliación para que en 5 días definen fecha y se haga la audiencia. ¿Ya? Dependiendo del proceso. Profe, entonces según lo que dijo Lady, allá lo que le hicieron fue la constancia. Eso. Dice que esta constancia e inasistencia, entonces, cito, si no comparece el día de la audiencia, tiene 3 días hábiles para justificar la inasistencia. Si no justifica a los 3 días, al 4.º día hábil, yo levanto la constancia de inasistencia y cumplo con el requisito de procedibilidad. Y está, si no estoy mal, el artículo 35, que si llevo más de 6 meses con esa conciliación, le digo a esta conciliación, pídame esta constancia y agoto el requisito. No, del estatuto. De la ley 2220 del 2020. La constancia, por el artículo 35 del estatuto de conciliación. Esto igual lo van a ver ustedes más a profundidad en la materia de mecanismos. ¿Ya?
Pero entonces, para que sepan, por acuerdo total parcial, constancia no acuerdo inasistencia. Listo. Este acuerdo, sea total o parcial, a excepción de derecho de familia, hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. ¿Qué quiere decir que hace tránsito a cosa juzgada? Que ya se resolvió. Que ya se resolvió. En el acuerdo parcial, para que les quede claro, el conciliador pone acuerdo parcial y el acuerdo parcial al que se llegó. No se llegó a este acuerdo y se ponen los puntos a los que no se llegó a acuerdo. ¿Listo? Y cuando dice presta mérito ejecutivo, Lo que tiene la ¿qué te mandan? A ver, uno. ¿Cómo? esa acta tiene poder, pues el juez puede usar esa acta como esa pequeña constitución para pedir el conflicto. Para pedir el conflicto que haya en O sea, a partir de ahí se puede. Por ejemplo, quedamos en que doy 600 mensuales, no de los dos. Y usted al año vaya a iniciar el proceso y dice, señor juez David, al año. Listo. Señor juez David, me dio una. ¿Quién quiere ser el demandado en este caso? Hágale pues, Andrés. Escuche el caso, vuelve y repita. Fuiste a la conciliación, llegaste a una conciliación de 600 mensuales, y durante un año no has pasado una sola cosa. Llega la demandante, inicia el proceso judicial ante el juez y dice, señor juez, tenemos esta conciliación, lleva un año sin darme dinero, me debe 6 millones de pesos. Inicia el proceso ejecutivo, por eso 6 millones de pesos. Demandado. Me contratando. Yo creo que él debe haber ido antes, ¿no? Yo tengo 3 años. Porque es un título ejecutivo. El acta termina siendo un título ejecutivo. Cuando le digo cuando es para cobrar dinero. ¿Y títulos ejecutivos qué debe hacer? Ya él puede iniciar el proceso. Ahora, si usted que puede hacer consejo verbal y me debe medio saber, verdad todo lo que quiere. Yo le voy a dar uno que le sale más barato. Pague. Yo le digo, sí, y cuando tengo que, ¿cuándo se hace la obligación? O sea, si la obligación no tenía un Ejecutivo se tenía que pagar. ¿Cuándo se hace exigir la A obligación? partir del momento que se llega a la conciliación. Porque es fácil. No está obligado, o sea, no lo pueden perseguir así de esa manera después de una conciliación. Es cuando el juez ya haya fallado. No, porque llegamos a un acuerdo total. Sí, llegamos a un acuerdo total, exacto. Ella me debe pagar 600 mil pesos. Así fue el acuerdo. Así fue el acuerdo de David. Ella me debe pagar 600 mil pesos. Pasó fecha y no me pagó. ¿En qué fecha? Ah, por eso. Entonces no tiene que vender todos los bienes. Estoy obviando que si se hubiera hecho, porque obviamente el conciliador va a decir, ¿usted qué fecha le Así, paga? entonces usted en conciliación donde Ahí es donde tiene gobierno, como se diga eso, usted presenta la demanda. ¿Y Andrés qué le va a decir? No hay fecha. 15 y 30. Es que yo estoy obviando ese tema. Ya es distinto. Yo no estoy, bueno, es lo regular. Pero mensual. Pago mensual, exacto. 600 mil, pero si usted dijo que los pagos. Yo quería ser el abogado de ese proceso. Yo creo que voy con el medio salario que me cobra. Entonces, muchachos, mucho cuidado. Sean conciliadores o sean parte. Cuando haya un acuerdo, siempre estas preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Qué voy
¿cómo lo voy a pagar? ¿Dónde lo voy a pagar? ¿Ya? Obviamente el acta queda por ese ¿ya? Entonces, por eso el ejemplo de David no dice la fecha del cumplimiento de la obligación, cuando la hago exigir, sino dice la fecha. Él dice que es lo obvio, ¿cierto? Pero fue tan obvio que lo murió. Porque supongamos que uno redacta y yo sé que me equivoco y yo puse una fecha de seguridad, hay un error en el contrato. Usted es el secretario y se equivoca de año y pone 2027 en el 2027. Sí, yo obvio con sí, es que pasa. No, voy a una fecha o yo me equivoco en una fecha o cualquier cosa. O sea, le pasó lo que le pasó a Chucho. Le pasó lo que le pasó a Jesús. Listo. Vuelve y pague. Vuelve y pague conciliación. Pero eso no lo asumiría el ente que, digamos, omitió. No, porque es que, ojo, yo como conciliadora tengo la obligación, sobre todo cuando las audiencias son virtuales, tiene que quedar grabada la lectura del acta. Yo tengo la obligación de leer a viva voz el acuerdo. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Está de acuerdo? Sí. Si está en presencial, ya tenga usted lea, y si hay errores me dicen y verificamos y cambiamos. ¿Están de acuerdo? Listo, pues firma. Ya una vez firmado. Lo mismo que pasa en la notaría. Espérate, Alexis. Ya hablando sobre esto, que tiene que estar muy concreto todo, me queda la duda sobre el ámbito de conciliación parcial, que vos decís, listo, ya queda todo listo, acá, y queda esto abierto. ¿Qué pasa con una parte que queda ahí? Agotaste el requisito de procedibilidad y puedes iniciar el proceso. Sobre lo que no se llegó a ningún acuerdo. Entonces, el más común, alimentos y visitas. ¿Ya? En las pretensiones se solicita la adquisición de la cuota alimentaria y régimen de visita. No llegamos a un acuerdo económico, pero sí llegamos a un acuerdo de visitas. Entonces se pone acuerdo parcial, se regula las visitas, listo. No acuerdo, fijación de cuota alimentaria. Ya con esa acta constancia, ya inició el proceso para la presión de esa partecita. Es que me perdí acá. Dicen que el total parcial hace el tránsito a una juzgada y préstamo ejecutivo, o sea que ya queda resuelto. Pero sí, entonces estamos diciendo que supone que si préstamo ejecutivo es porque no se resolvió nada, sino que va a proceder. Es porque yo tengo un título ejecutivo, que en caso de cumplimiento yo lo puedo ejecutar. O sea, el mérito para usted iniciar. Entonces, David y yo quedamos en que él iba a pagar 10 millones de pesos. Empieza la obligación el 1 de marzo del 2026 y la va a pagar todos los primeros consignados. ¿Listo? Pasó 1 de marzo, no me pagó. 2 de marzo, 1 de abril no me pagó. 1 de mayo tampoco me pagó. ¿Qué le voy a decir a él que me pague? No venga a ver, señor juez. Yo tengo una acta de conciliación, demanda, proceso ejecutivo por el pago de los 10 millones de pesos. ¿Listo? Cuando hay un incumplimiento se puede cobrar multa. Usted cobra 20.000. Pero tienes que demostrar todos los gastos que salgan de tu bolsillo. ¿Cómo dices que aranceles judiciales o los gastos que no van costos procesales? Listo. Una resolución de contrato, el requisito de procedibilidad inicial la conciliación. ¿Qué acuerdo yo en una resolución de contrato? ¿Qué es lo que voy a pretender? O que se cumpla la obligación o que se devuelvan las cosas a como están. Listo. Entonces, en la conciliación demando, cambiemos pues, demando a Elisa. Listo. Y le digo, bueno, Elisa, ustedes estén cumpliendo el contrato, venga a ver, entonces resolvamos el contrato o que se cumpla. Listo. Entonces decimos que se cumpla. Entonces, Elisa dice, listo, yo me obligo, porque esa acta se está obligando.
pena de tal día. ¿Ya? Tránsito a cosa juzgada. Ya terminó el proceso. ¿Ya? Porque Elizabeth decidió y se obligó a cumplir con esa promesa. Prestamento ejecutivo. Llegó el día que Elizabeth no me cumplió. ¿Qué hago? Listo, sí, muy bien. ¿Qué tipo de demanda? Depende de la producción solicitada. A lo que usted dijo, yo quiero que se cobre y que Por eso la solicitud de conciliación. Usted tiene que tener muy claro qué quiere entender la solicitud de conciliación. Porque si yo le digo a Elizabeth, la obligación es cúmplame, y ya en el camino yo no resolvamos eso. Yo tengo que volver a agotar requisitos de procedimiento para la resolución del contrato. Exactamente. ¿Sí? Entonces, inicio un proceso ejecutivo por una obligación de hacer. De hacer. Yo también la puedo frenar, yo puedo decir, digamos, yo ya inicié el proceso, ya demandé, ya está en el juzgado y yo ya, me demandan, listo, el mes, listo, lo va a pagar, yo ya mando el freno. Sí, usted puede hacer eso, esperemos un momento. Esperamos el proceso. Lo puede hacer perfectamente sin ningún problema. ¿Listo? En este caso todas serían de hacer, obligación de hacer. Como va a ser un ejemplo de no hacer. Que se abstenga de ello. Que se haya comprometido a no hacer. Claro, es que ya las estoy bien grabadas. Acá usted dice, hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo a una demanda. El acta de conciliación. Sí. Pero cuando usted se refiere que hace tránsito a cosa juzgada es una cosa que Cuando hace tránsito a cosa juzgada es que no se puede hablar del mismo tema. Se resolvió el conflicto. pero en la misma instancia es conciliación. No puedo imaginar, por ejemplo, ustedes están en desacuerdo en esos 600.000 pesos. Va a ir un juez a quien no puedo, yo soy en ese caso, tengo 3 hijos, no puedo subsistir ni puedo vivir dándoles. Por eso les decía que en asuntos de familia era la excepción. ¿Ya? Porque usted y yo fijamos por qué la excepción. Porque las circunstancias son cambiantes. Usted fija una cuota alimentaria, supongamos 3 millones de pesos. Y mañana se quedó sin trabajo. Y no puede, lleva 6 meses sin poder conseguir trabajo. ¿Usted qué hace, señor Javier? Yo me comprometí a 3 millones de pesos, me quedé sin trabajo, yo necesito que revisemos la cuota alimentaria y la mejor. Por eso, familia, nunca hay cosa juzgada en alimentos. ¿Ya? En asuntos de alimentos. ¿Por qué? Porque tengo que mirar capacidad y necesidad. Capacidad del alimentario y necesidad del alimentario. ¿Ya? Todo se revisa. Entonces, Alejandro, cuando hablamos cosa juzgada, es como si fuera una sentencia del acta. ¿Ya? Porque la sentencia también presta mérito ejecutivo y hace tránsito. Entonces, cuando hablamos cosa juzgada es que ya se resolvió el conflicto. Ya no se vuelve a hablar del mismo tema. ¿Listo? Y presta mérito ejecutivo es que tengo un título ejecutivo para poder ejecutar cuando haya incumplimiento. En caso de que no se haya vendido como tránsito a cosa juzgada, ¿cierto? No, es que son dos cosas distintas, Leandro. Ese Son dos título, cosas distintas. ese título ejecutivo es la obligación de hacer. Exacto, hacer o dar. La cosa juzgada es, por eso le puse el ejemplo con Elizabeth, la resolución de contrato. Elizabeth se obligó a que me va a dar las escrituras y me va a entregar el apartamento. Cosa juzgada. ¿Ya? Yo no puedo volver a conciliar sobre el mismo asunto, yo no puedo demandar a Elizabeth
sabiendo que ya hubo un acuerdo. Yo la demando es cuando ella me incumpla ese acuerdo, que préstame el ejecutivo. Que se inicia el proceso ejecutivo por el incumplimiento. En familia necesita la cosa juzgada porque se tiene en cuenta la necesidad. Ciertas cosas. En alimento. ¿Ya? Listo. Ahora es que un proceso, pues divorcio no hay una conciliación, pero por ejemplo, de disolución y liquidación de la sociedad conyugal o de la unión marital, ¿ya? Llegaron a ese acuerdo en cómo se van a repartir los bienes y salgo de la conciliación y digo, ay no, yo no quedé contento, yo voy a demandar mejor, no, ya, tránsito a cosa juzgada. Vaya y haga escritura más bien. ¿Listo? ¿Alguna duda? No. Vamos bien. ¿Seguro? Listo. Miremos el tema de mediación y entonces ya terminamos. La diferencia con la mediación, que es la otra forma híbrida, el mediador no propone soluciones. No. El mediador lo que hace es acercar y facilitar la comunicación. Y el acuerdo es que se llegue es exclusivo de las partes. Esto es más en tema de convivencia. Entonces deberíamos como un testigo. El mediador también tiene que cumplir unas condiciones, unos requisitos, estar su curso, ¿cierto? Pero bueno, digamos que no nos vamos a estallar. ¿Usted sirve? No, eso es una muy Usted sirve como mediador para solucionar un conflicto entre María José y María Alejandra. María José tiene el volumen muy alto, María Alejandra no se lo aguanta, entonces usted llega y dice, venga, sentémonos las tres, hablemos qué es lo que pasa, lleguemos a un acuerdo, ¿cierto? Esa es la mediación, es tratar de resolver intereses, pero más que todo de convivencia. Sí. Inspector, Cuando Chucho pelea con el vecino que saca el paso. Cuando Chucho va a cobrar 20%. Entonces, miremos las diferencias entre conciliación y mediador frente a ese tercero. Esas diferencias de la conciliación y la mediación. Entonces, el rol del tercero en la conciliación, ¿cómo es? La conciliación propone soluciones. Listo, muy bien. Entonces es activo. Escucha las partes. Acuérdense que siempre el tercero es imparcial. pasivo. Imparcial. Mediación es pasivo. Facilitador. Vamos a ver las cosas así. Pues, algo. Entonces en activo también pensé cosas malas. ¿Estás activo? ¿No? Las dos.
Propone soluciones. El conciliador propone soluciones. Sí. El mediador. El conciliador decide. No. El mediador tampoco decide. El control de ese acuerdo. ¿Cómo es el control de ese acuerdo? Conciliación es impositiva. ¿Cómo es positivo? ¿Y quién No. Ah, bueno. Era un chiste. Pues estoy cansado. Todos saben, pero tampoco Agarrando el stand de hermano. Aquí es compartido. Recuerden, él propone soluciones. ¿Sí? Quien las acepta son las partes. Venga, es que 1 millón es mucho. ¿Sí? ¿Por qué no le bajan a 800? O le dice, la mandada, tiene 2. También está cansado. Aquí la naturaleza, la conciliación es un conflicto jurídico. Creo que ahí en el otro lado de mediación. ¿Quién dijo? ¿Usted? ¿A quién le corresponde ese acuerdo? Creo que el control de acuerdo. Por eso, y en la mediación, si en la conciliación es compartido, en la mediación También. no, las partes. ¿Cuál es la diferencia? Compartido por las partes. Que aquí no propone, aquí se propone. Más un partido entre los tres. Aquí hay conflicto jurídico, aquí es un conflicto interrelacional. Y las partes en conciliación se habla de posiciones. Convocante y convocado. En cambio aquí se habla de intereses. Posiciones. Entonces, un buen conciliador puede apuntar a la resolución de conflictos. Si no, sería la solución de conflictos. Un buen conciliador puede apuntar a la resolución de conflictos. Si no, a la solución de conflictos. La mediación siempre apunta a la resolución de conflictos. En el caso de Alejandro y María Camila, Alejandra se dieron cuenta que Alejandra es sorda. Entonces Aleja le va a ayudar, María José también, ¿cierto? Ayudaron a resolver ese conflicto.
Y bueno, ¿ustedes qué creen que el proceso judicial qué hace? ¿Solución o resolución? Resolución. ¿Por qué crees que resolución? Cuando le diga al juez, me llama, a ver qué le responde. No, pero déjame por si te digo la diferencia entre resolución y ejecución. Usted se contar. ¿Quién se la da? María José, ¿cuál es la diferencia entre solución y resolución? Bueno, que cuando se soluciona, se elimina el conflicto. Es que me vieron mal. Y cuando se resoluciona, se aborda el problema, pero no se elimina. Con la resolución lo que vamos a hacer es tratar de buscar el origen para eliminarlo desde el origen, ¿cierto? Para que ese conflicto no vuelva, no escale. En cambio, la solución lo que busca simplemente es llegar al conflicto